Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos en un estudio en el libro de Filipenses, su capítulo 3. Nos toca la segunda parte de lo que realmente no pudimos tratar bien en el último mensaje. Filipenses, si tome su Biblia, Filipenses, su capítulo 3, estamos viendo que Pablo en el libro de Filipenses habla del gozo unas 14 veces, usando palabras como regocijo, regocijarte, gozo. Puede imaginar 14 veces y él está en la cárcel, está detenido, está encadenado, en peligro de ser condenado a la muerte. Y está hablando de gozo, lleno de gozo y animando a otros a ser gozosos. Llegamos en el último estudio de la fuente de todas fuentes de gozo. ¿Qué es esa fuente de fuentes de todo gozo? Dice en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Bueno, los hombres en este mundo encuentran su gozo y además ponen su confianza y se jactan de muchas cosas. Ponen su confianza en su propia sabiduría, se jactan de su propia sabiduría. Ponen su confianza en su propia valentía, se jactan de su propia valentía. Y ponen su confianza en sus propias riquezas y se jactan de sus propias riquezas. Esto se encuentra en Jeremías 9:23, donde dice, no se debe alabar o no se debe jactar de su propia sabiduría, su propia valentía, propias riquezas. Estas no son fuentes duraderas de gozo, no son confiables de manera duradera. Pero además de todo esto, los hombres no solo confían en y se jactan de su propia sabiduría, su propia valentía, sus propias riquezas, pero muy a menudo la fuerte tendencia del ser humano es confiar en y jactarse de su propia bondad como persona, su propia bondad, su propia misericordia, su propia piedad, su propia justicia delante de Dios o delante de los hombres. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo, si alguien tuviera ese derecho de jactarse de sí mismo, de confiar en sí mismo y encontrar gozo en todo lo bueno que una persona es o que hace en esta vida, Pablo debería de tener este derecho de confiar en su propia justicia delante de Dios. Mire lo que Pablo dijo en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en mis propias habilidades, experiencias humanas, virtudes humanas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado, él escucha la lista de sus credenciales. Circuncidado al 8º día, conforme a la ley judía, del linaje de Israel, un verdadero israelita, descendiente de Israel o de Jacob, de la tribu de Benjamín, una tribu privilegiado y fiel al Señor más que las otras tribus, hebreo de hebreos, pura sangre, pura cultura hebrea. En cuanto a la ley, fariseo, los más estrictos de los judíos, Pablo era uno de ellos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque antes de ser cristiano, de buena conciencia perseguía a los cristianos, pensando que estaba sirviendo a Dios. Y al final de la lista de sus credenciales, de sus virtudes, de sus propias justicias y bondades delante de Dios, dijo, en cuanto a la justicia que es en la ley judía o judaica, irreprensible, sin tacha. Pablo pudo decir de buena conciencia que con todo su corazón
intentaba aguardar la ley de Dios. Pero fíjese que Pablo, teniendo todas estas virtudes, todos estos méritos, para hacer una propia justicia, para presentar a Dios, para hallar aceptación con Dios y un día la salvación eterna de su alma, Pablo tomó todo esto y versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia en mi relación con Dios, para mi salvación eterna, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y añade, versículo 8, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas en esta vida, no solo las cosas religiosas que él había hecho para ganar una justicia perfecta delante de Dios, pero también Pablo dijo todas las cosas en este mundo, sus placeres, sus posiciones, todo su poder, toda su fama, todo el bien que puedo encontrar en este mundo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Recuerdan que aquel día cuando caminaba en el camino rumbo a Damasco, con poder y autoridad de los oficiales de la religión judía, tenía poder y autoridad para encarcelar y hasta llevar a la muerte los cristianos. Y iba a eso, respirando muerte y amenazas, dice Hechos capítulo 9 en adelante. Pero como una luz más brillante que el sol en mediodía, Jesucristo se presentó a sí mismo frente a frente con el apóstol Pablo y dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón como un buey, no queriendo ser guiado por el aguijón de su dueño. Dura cosa te es, Pablo, dar coces contra el aguijón, es decir, contra mí. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dijo Jesucristo, porque perseguir a los suyos es perseguir a Cristo. Y recuerdan la reacción de Pablo. Se cayó a tierra temblando y temeroso y dijo a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En un solo momento se convirtió de judío celoso, perseguidor de cristianos y de Cristo mismo, a un creyente verdadero y siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Y en aquel momento vio toda la ganancia que tenía en la religión, y era la única religión reconocida delante de Dios en su tiempo, el judaísmo. Pero Pablo dijo, todo lo que amontoné como justicia propia, ¡fum!, es pérdida, y ahora la estimo pérdida y basura por amor a la justicia perfecta que disfruto por medio de la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo. Pablo entendió, amigos, lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Justificados o declarados justos delante de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendió que aquel día, cuando creyó en Cristo y se sometió a Él, se entregó a Él como su Señor y Salvador personal, sus pecados fueron perdonados por amor a la muerte de Cristo en la cruz por Él. Y que Él fue ya ahora justificado, declarado justo delante del juez, perdonado y justificado delante de Cristo por amor a su fe en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo entendió que ahora tenía una mejor justicia por medio de la fe en Cristo, declarado, perdonado, justificado y salvado por fe en la sangre de Jesucristo su Salvador. Esa justicia que Dios le dio a Pablo como un regalo el día que creó en Cristo, estimó este regalo de justicia perfecta, la justicia de Dios mismo, como mejor
que todas las justicias propias que él había ganado en la religión. Pues esto es de acuerdo con Tito 3, versículo 5, que nosotros somos salvos no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por la misericordia de Dios, por medio de la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Amigos, si alguien va a llegar al cielo, no será por sus propios méritos en la religión, será por medio de la fe en un perfecto, justo Salvador que nos atribuye justicia, imputa justicia, nos cuenta justos gratuitamente por medio de la fe en aquel que murió y resucitó para perdonarnos, para salvarnos y para justificarnos delante del juez gratuitamente. Pablo llegó a sentir y entender perfectamente lo que dice en Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Pablo dijo, las estimo, hablando de sus propias justicias en la ley, en la religión, las estimo como pérdida, como basura, porque entiendo ahora que estas obras mías no tienen ningún valor para quitar mi pecado y para hacerme perfectamente justo delante de Dios. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigos, salvación no es por obras. Pablo bien entendió que todos los que dependen de las obras de la ley para su salvación y para su justificación están bajo la maldición de Dios. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ay, hermano Mateo, esta religión que tú prediques es dura. Sí, la ley mosaica era dura. Esta ley, repito, y no estoy citando el credo de mi iglesia, estoy citando la Biblia en Gálatas 3:13. Dice la Biblia, todos los que dependen de sus propias obras para salvación y justificación, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, es decir, la condenación eterna de Dios, separación eterna de Dios. Pues escrito está, ahora está citando el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amigos, ¿quién de nosotros ha cumplido con toda la justicia de los 10 mandamientos de Dios, es decir, la ley de Dios? Número 1, Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Número 3, mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, no usarás el nombre de Dios en una maldición, en un juramento que no cumples de manera ligera. Número 4, mandamiento número 4, y dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, de manera ligera. Número 4, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. El 4º mandamiento de los 10 mandamientos. 5º mandamiento, ¿quién ha cumplido con este mandamiento? Honra a tu padre
y a tu madre. ¿Quién? Número 6. No matarás ni odiarás una persona en tu corazón, no te enojarás con una persona en tu corazón como si fuera matarlo o querer matarlo. Oh, Dios va al corazón del asunto. No cometerás adulterio, pero Jesús dijo en Mateo 5, 28 y 29 que el que mira a una mujer para codiciarla, para estar con ella, ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Quién ha escapado de no cometerás adulterio? El otro mandamiento, no hurtarás, no robarás. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, calumnia, mentira, todo engaño, toda palabra engañosa para difamar y calumniar, chismes. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y si esta ley no convenciere a todo el mundo de su pecado hasta aquí, pues el 10º mandamiento nos mata a todos, nos convence a todos como los que han quebrantado y violado la santa y justa ley de Dios. Dice, no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el siervo de tu prójimo. No codiciarás el criado o la criada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Y termina el 10º mandamiento, ni cosa alguna de tu prójimo desearás, aunque no es tuyo. Dios prohíbe todas estas cosas en los 10 mandamientos, pero ¿quién de nosotros ha sido perfectamente bueno y justo delante de Dios toda su vida, cumpliendo a la perfección su santa y justa ley? Pues yo creo que la respuesta es clara. Ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno delante de Dios. Romanos 3, versículos 8, 9, 10, 11 y 12. Pero añade Romanos 3, 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, declarado justo delante de Dios. Entonces todos estamos bajo la justa condenación de Dios, bajo la maldición de la ley de Dios por no haber cumplido todo lo que Dios ha dicho en su ley. Entonces no somos perfectamente justos delante de Dios. Entonces tú dices, entonces, ¿qué esperanza hay para la raza humana? ¿Qué esperanza hay para mí? Bueno, en nosotros mismos, ninguna esperanza. A través de nuestras propias obras de justicia, ninguna esperanza. Y a través de una religión, escuchen, a través de una religión aquí en la tierra, ninguna esperanza. Ay. Entonces, ¿qué? ¿Estoy condenado y perdido? ¿Condenado al infierno? La justa condenación, el justo castigo de Dios por toda la eternidad. Así dice la Biblia. El que no fuere hallado inscrito su nombre, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú dices, ¿no tendrá misericordia de mí? ¿No hay una manera de escaparme de la condenación justa de Dios y ser perdonado y justificado delante de mi juez? Me temo que voy a ser condenado por toda la eternidad. Bueno, es un buen temor que debe impulsarte a buscar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo y saber cómo entonces ser perdonado, justificado delante del juez y salvado de la ira eterna de Dios. Y entonces entra no una religión,
no obras nuestras, entra Jesucristo, un Salvador perfecto y precioso. Él, Jesucristo, en su vida cumplió con toda la perfecta justicia de la ley. Romanos 5, 18 y 19. Cumplió con todos los mandamientos de Dios a la perfección, lo que tú y yo no hemos hecho. Él obedeció todos los mandamientos de Dios. Romanos 5, 18 y 19. Y además, Él, en su muerte, cargó con toda la maldición de la ley contra el pecador que sí violó la ley de Dios, todos nosotros. Dice Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pero ¿en qué manera fue hecho Jesucristo una maldición por mí, en mi lugar, para librarme de la maldición y condenación eterna de Dios? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 23. ¿Te acuerdas que Jesucristo al final de su vida perfecta y justa y de perfecta obediencia delante de Dios, por hombres inicuos, impíos y malos, pero muy religiosos, pero impíos, queriendo ellos confiar en su propia justicia y mantener una vida religiosa para hallar aceptación con Dios, y rechazaron a Cristo, ellos lo crucificaron. Lo crucificaron. Jesucristo en la cruz. Pero Cristo no fue hecho una maldición y no fue condenado por sus propios pecados. Amigos, Jesucristo fue hecho una maldición y fue condenado por tus pecados, y por mis pecados, y por los pecados de todo pecador en todo el mundo. Cristo obedeció a la ley en mi lugar y en tu lugar. Y Cristo cargó con la pena de la ley, muerte y castigo eterno. La misma ley que yo quebranté, pero Cristo tomó mi castigo en mi lugar para librarme de mi pecado y el castigo eterno de la ley. Ahora la pregunta para ti y para mí es, pues, ¿qué queda para mí hacer ahora delante de Dios? Cristo hizo todo, obedeció a la ley en mi lugar, cargó con la pena de la ley quebrantada en mi lugar. ¿Qué más hay para mí sino abrir mi corazón con gratitud y fe y aceptar al Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz por mí, y aceptarle, creer en Él como mi Salvador personal, creer que todo lo que hizo en vivir esta vida perfectamente delante de Dios fue por mí, para poder regalarme su propia perfecta justicia? Y todo lo que Jesús hizo en la cruz, en morir en mi lugar, fue por mí, para cancelar mis pecados y librarme de la pena eterna de mi pecado. Oh amigo, puedes tú decir en este momento, fue por mí la vida y la muerte de Cristo, y su resurrección asegura que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tomarás la decisión, amigo, que el apóstol Pablo tomó en aquel día de su conversión. Tomarás la decisión de ya no confiar en ti mismo, ni tu propia bondad, tu propia amabilidad, tu propia caridad, tu propia justicia a través de una religión, unos sacramentos, unas obras, una espiritualidad que has obtenido por medio de una religión, y contar todo ahora basura, estimar todo como basura, todo como pérdida, y ver en Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, que tomó forma humana para vivir una perfecta justicia en tu lugar, para regalarte su propia justicia al creer en Él. Y también este perfecto eterno Hijo de Dios tomó forma humana para cargar con tu cruz, tu castigo y tu pecado y tu juicio eterno en la cruz una vez para siempre. Lo reconocerás, lo abrazarás, le recibirás por fe como tu Señor y Salvador.
Jesucristo, tu Señor y Salvador personal. Entonces, creyendo en Él y su sacrificio a tu favor y en tu lugar, la Biblia dice, todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. De cierto os digo, Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, mi evangelio, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ya pasado, desde creó en mí, ha pasado de muerte a vida, muerte espiritual y eterna a vida espiritual y eterna. Y ahora creyendo en Cristo, Dios te cuenta justo delante de su presencia y te arropa en la justicia y salvación perfecta de su propio Hijo. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Jehová, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Me gozaré en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Mi alma se alegrará en Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Pablo ya había creído en Cristo, recibido a Cristo, estimó todo lo demás en este mundo y aún todas sus obras religiosas como pérdida y basura. ¿Para qué? Versículo 9 y Filipenses 3:9. Para ser hallado en Él, en Cristo, en vida, en la venida de Cristo, en el día de juicio, arropado en la perfecta justicia de Cristo y las vestiduras de salvación por la gracia de Dios por medio de la fe, no teniendo mi propia justicia que es por la ley o por otra religión. No es por bautismo, no es por confirmación, no es por primera comunión, no es por comulgar, no es por confesar pecados a un sacerdote, no es por ninguna obra humana, ningún sacramento humano, ninguna obra espiritual. Y ser hallado en Él, en Cristo y su perfecta justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por fe en el Señor Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amigos, termino con esto. En el día de juicio, tú y yo y todo pecador va a ser hallado en un lado o otro lado de este asunto de la salvación bíblica. O vamos a ser hallados delante de Dios, queriendo ser arropados en nuestras propias obras y propias justicias. Y Dios va a decir, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Lee Mateo 7, 21 y 23, no entrarán en el cielo. Mateo 7, 21 al 23, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Confiando equivocadamente en sus profecías, en echar fuera demonios, en hacer muchos milagros, en hacer muchas buenas obras. Salvación no es por obras para que nadie se gloríe en el día de juicio. Pero por otra parte, hay personas sinceros, humildes, que en vida se quebrantaron delante de Dios sabiendo y confesando, yo merezco perdición eterna, condenación eterna, pero doy gloria y gracias a Dios que alguien me habló de Cristo, su perfecta vida, su perfecta muerte, y yo he confiado en Él y su sangre preciosa que me ha limpiado de todo pecado y me ha dado el regalo de justicia perfecta por medio de la fe. Soy justificado de todo pecado y de toda condenación porque Cristo es mi Salvador por medio de la fe. ¿En qué grupo serás hallado, amigo? Confiando en tu propia justicia y echado al lago de fuego, la perdición eterna. O hallado con los creyentes en Cristo y su sacrificio en la cruz, justificado, declarado justo, perdonado,
salvado por la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Te animo, te aconsejo, te ruego bíblicamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, y encontrarás el verdadero y eterno gozo de tu alma. Gozaos en el Señor Jesucristo es el consejo bíblico hoy. Cree en Él y recíbele mientras que pueda. Que el Señor les bendiga.